Iniciamos el debate en Razón de Estado. Esta es una semana histórica para Chile. El pueblo chileno decidirá si cambiará o no el modelo político, económico y social que les ha permitido ser el país más exitoso de América Latina en los últimos 30 años. Para hablar sobre esta jornada histórica que le espera a Chile este 4 de septiembre, tenemos a dos invitados especiales. En primer lugar, a Eugenio Guerrero, periodista y director de divulgación de la Fundación para el Progreso, ubicada en Santiago de Chile, y a Jorge Ramírez, cientista político por la Universidad Católica de Chile y coordinador del programa Sociedad y Política de la Fundación Libertad y Desarrollo de Chile. A ambos muchas gracias por estar en Razón de Estado. Eugenio, quisiera iniciar contigo. ¿Cuál es el ambiente en Chile previo al plebiscito de este domingo? ¿Se ha intensificado la polarización en las últimas semanas? ¿Cuál es el panorama? Sí, es que el ambiente desde hace aproximadamente 2 años ha estado bastante politizado, pero lógicamente cuando se acercan los comicios electorales, esto tiende a hacer muchísimo más hincapié en el proceso de politización que vive cualquier sociedad. El tema es que la politización que se vive en Chile no es una politización cualquiera con base en un candidato o una preferencia electoral que circunscribe algún partido, sino que forma parte de la base estructural que se quiere modificar por los anhelos de cambio que tienen sectores importantes de la población. Ahora, esto ha hecho que cuando se toma postura con respecto a algo, se toma postura con bases más profundas. Pero además, la violencia política en Chile la violencia en política en Chile ha sido un tema recurrente que ha sido validada y legitimada por sectores políticos que no solamente la respaldan, sino que articulan su forma de hacer política con base a esta plataforma de violencia en política, y por otro lado, que en cierta medida ha hecho que estas dos polaridades bien definidas sean básicamente reconciliables entre sí, no solamente a nivel de sociedad civil, sino también a nivel de élites políticas. Entonces la fragmentación ha contribuido en cierta manera a que la politización sea significativa. Ahora, Jorge, por mucho tiempo el voto fue obligatorio en Chile, lo cual entiendo cambió en el 2012 a un voto voluntario. Entiendo también que en esta ocasión, de forma excepcional, se tendrá de nuevo el voto obligatorio. ¿Cuál es la expectativa de participación este domingo? ¿Se espera que la mayor parte de la población habilitada para votar asista a las urnas? Sí, es muy interesante el punto que tocas, porque efectivamente en Chile teníamos un sistema previo al año 2012 de inscripción voluntaria y voto obligatorio. A partir del año 2012 el sistema se modifica y la inscripción pasa a ser automática, la inscripción en el registro electoral. Todos los chilenos mayores de 18 años son incorporados de manera automática al registro, al padrón, al registro y luego al padrón, y el voto fue voluntario, ¿cierto? Y con voto voluntario, los niveles de participación de las últimas 3 elecciones que hemos tenido, hay que poner un paréntesis y señalar que Chile, y aquí conecto un poco con lo que plantea Eugenio, hemos tenido 7 elecciones en los últimos 2 años, ¿ah? O sea, un proceso electoral muy intenso que comenzó con el plebiscito de entrada en el año 2020, donde participó el 51% del padrón electoral. Luego hubo una elección de convencionales constituyentes que conformaron este cuerpo electoral constituyente que redactó una propuesta de nueva constitución que va a ser sometida a referéndum este domingo. En esa elección de convencionales votó el 42% del padrón. Luego tuvimos elecciones municipales, elecciones de gobernadores, tuvimos una elección presidencial de primera vuelta donde participó el 47% del padrón y una elección presidencial de segunda vuelta donde participó el 56% del padrón, equivalente a 8.300.000 electores. Entonces, la innovación es que en este plebiscito, en el fondo el referéndum ratificatorio o no de la propuesta de texto constitucional que ofrece la Convención, va a ser con voto obligatorio. ¿Ah? Por lo tanto, es inscripción automática y voto obligatorio, lo cual nos sitúa en un caso bastante anómalo, que en el fondo somos prácticamente el único país del mundo que retrocede desde el voto voluntario hacia el voto obligatorio. Lo que yo estimo es que va a aumentar la participación porque es una elección muy decisiva, hay mucho interés, hay hartos, digamos, proxies o indicadores que permiten prever un aumento sustantivo de la participación. Por ejemplo, el servicio electoral, que es la entidad que de algún modo organiza, monta y fiscaliza todo el proceso electoral en Chile, ha recibido más de
más de 13 millones de consultas respecto del local de votación, lo cual es bastante, digamos, significativo. Por lo tanto, y con esto sintetizo, se prevé un aumento en los niveles de participación de en torno a lo menos 10 puntos porcentuales o 15 puntos porcentuales, lo cual nos llevaría a un nivel de participación en torno al 70% del padrón, lo cual es bastante alentador considerando que tratándose de una elección tan decisiva para el futuro Por político supuesto. e institucional del país. Por supuesto. Eugenio, las encuestas predicen que la propuesta de nueva constitución será rechazada. Si efectivamente gana el rechazo, ¿cómo se explicaría que los chilenos opten finalmente por el statu quo luego de las multitudinarias protestas de 2019? ¿Qué sucedió entre 2019 y 2022 que habría hecho cambiar de opinión al pueblo chileno? Claro, es que es justo eso, o sea, esa opinión de que los convencionales constitucionales que fueron electos representarían de manera fidedigna aquel proceso de cambio en el que se iniciaría y que se concretaría con una nueva constitución. El gran problema es que cuando se comenzó a hacer el trabajo y que esta convención constitucional fue tomada por los sectores más radicales dentro de la misma, incluso, por ejemplo, el sector de la derecha y centro-derecha, que podría ser un contrapeso a las visiones más radicales dentro de la convención constitucional, a pesar de que se votaba por 2/3 para las normas constitucionales que quedarían en el texto como definitiva, resulta que solamente llegó un cuarto del total y que este sector fue tan pequeño y poco relevante que terminó siendo cooptada por los grupos más radicales y más hacia el extremo. Y comenzaron a interpretar la realidad de Chile no en función del conjunto de demandas que se querían a este proceso de cambio, sino alejado precisamente a podríamos decir, esos derechos que querían ver consagrados por un lado, o atender o solucionar ciertas problemáticas que se querían ver resueltas en el corto o mediano plazo. Y el desfase fue tan grande y fue tan enorme, pero también en las decepciones constantes con el comportamiento de diversos convencionales constitucionales que venían en su mayoría de sectores independientes, pero no por ello desideologizados, que terminó no solamente haciendo que las personas se decepcionaran, incluso cuando uno lee las encuestas y ve cuál era la confianza con respecto a los independientes en política para poder articular un proceso político, en este caso como la Convención Constitucional, se desploma del 2020 al 2021 porque sucesos comenzaron a ocurrir y a comenzar a desacreditar cómo estaba actuando la Convención Constitucional en contraste a lo que demandaba la ciudadanía. Entonces, por eso cuando tú preguntas, ¿cómo puede ser que un sector tan significativo le genere desconfianza, le genere temor, le genere incertidumbre? Esas son las emociones principales que mueven el rechazo hacia la propuesta de nueva constitución y su proceso, y por otro lado, que puedan rechazar el cuerpo constitucional entero, así tenga uno que otro artículo que responda a esa realidad de demanda que tenía la ciudadanía. Bueno, fue precisamente por eso, porque el proceso estuvo dominado por estas dos características. Por un lado, una polarización y revanchismo que llegó hasta al absurdo, y el segundo, que el proceso, al articularse por medio de este revanchismo y de no interpretar a Chile de manera correcta, sino de manera elitista en función de estas organizaciones más radicalizadas, terminó por decepcionar a un conjunto transversal de la población que, ojo, no pasa solamente por los que piensan que las ideas de la derecha o la centroderecha son las mejores, sino que ha sido un rechazo transversal por personas que vienen incluso de las izquierdas y las centroizquierdas, que no están de acuerdo ni con el proceso ni con lo que se propone en la propuesta de nueva Constitución. Y en ese sentido, Jorge, yo sé que, por supuesto, la nueva propuesta de Constitución es bastante amplia, pero quisiera preguntarte cuáles son los puntos más controversiales de esta propuesta de nueva Constitución. ¿Qué es lo que genera más rechazo en el pueblo chileno? Sí, como planteaba Eugenio, el proceso fue muy maximalista. Digamos, hay un proyecto político ideológico que estuvo consagrado de algún modo y que impregnó a todas las ideas matrices detrás de la propuesta, ¿ya? Muy identitario, donde de algún modo
las grandes demandas ciudadanas y las prioridades de los chilenos que dicen relación a temas bastante tradicionales, como por ejemplo la delincuencia, el orden público, la inflación, etcétera, fueron de algún modo puestos en un segundo plano y se relevaron temáticas de una naturaleza muy identitaria, muy conectadas con un proyecto político ideológico de una izquierda, digamos, de una nueva izquierda. Y dentro de esos temas, para responder tu pregunta, yo te diría que los temas más resistidos son, por ejemplo, las limitaciones a la posibilidad que han tenido los chilenos, a lo menos durante los últimos 30 años, de ser agentes de decisión, en el sentido de que los chilenos pueden optar, tienen márgenes de libertad bastante amplios para, por ejemplo, elegir qué esquema de salud o qué modelo de salud en el cual se van a atender. O, por ejemplo, en Chile hay libertad para desarrollar proyectos educativos y un porcentaje muy importante de la población confía en los colegios bajo modalidad mixta, digamos, que son con provisión estatal, pero también con aportes de la familia. Entonces, la verdad es que un vector que atraviesa todo el proyecto, de toda la propuesta constitucional, es una preeminencia o cierta hegemonía al oferente estatal, digamos, en el fondo que el Estado pasa a ser el principal proveedor de bienes y servicios dentro del ordenamiento social, y eso ha generado bastante escepticismo por parte de la ciudadanía. Por otro lado, hay un tema que es bien complejo, que es el tema de la plurinacionalidad. ¿Ah? Chile es un Estado unitario, así siempre ha sido en toda su tradición republicana, pero la propuesta de nueva constitución consagra el principio de plurinacionalidad, donde de algún modo se reconocen múltiples naciones, con todo lo que aquello implica desde el punto de vista de los derechos, de potenciales demandas por reivindicación territorial. En Chile, en toda la macrozona sur, hay un conflicto de larga data, digamos, asociado a reivindicaciones de grupos, de grupos, digamos, que mal utilizan la causa mapuche con el afán de ejercer acciones terroristas, y por lo tanto eso ha generado también mucha desconfianza, mucha distancia, mucho recelo por parte de la ciudadanía. Ahora, me gustaría, Sí. en aras del tiempo, solo me gustaría tocar un tema importante, y es que, Eugenio, si el presidente Boric ya ha adelantado que si gana el rechazo convocará a un nuevo proceso constituyente, ¿cómo tomaría la población chilena pasar por un nuevo proceso, considerando que estos pues, tienen un alto costo para los contribuyentes? ¿Ves factible que se convoque a una nueva constituyente? Mira, no sé cómo lo verá Jorge, pero yo lo que he visto de tanto de la élite de izquierda, que en este caso está en la coalición del partido de gobierno y que tiene una conexión muy fuerte con el proceso constituyente y lo que propone, básicamente, y también por parte de varios sectores de la centro derecha, dicen que, bueno, que sería redundante hacer un plebiscito para consultar a las personas si es que quieren un proceso constituyente. Como que ese punto en específico, como que hay cierta transversalidad de que sería redundante. Lo segundo es que las personas se decantan efectivamente por, o sea, en caso de triunfar el rechazo, ir a un nuevo proceso constituyente. Incluso, según las últimas mediciones, apenas un 15% se quedaría con la constitución actual como tal y apenas un 12% aprobaría el texto que se propone tal como está, sin reformas. ¿Ok? Entonces estamos hablando que son dos proporciones menores con respecto al universo que le gustaría o que se apruebe el proyecto constitucional para hacer la reforma, o el que es mayoritario, en este caso, que se rechace y que se vaya a un nuevo proceso constituyente. Ahora, la tipología de lo que sería este órgano es distinto, o sea, sería distinto, porque la proporción de independientes sería menor, porque los escaños reservados, que en este caso se le dan a los pueblos indígenas, sería menor, entonces en este caso podría ser por listas nacionales en lugar de cómo se dio acá, que eso ya son discusiones técnicas que podríamos dar en otro momento, pero lo que trato de decirte es que hay en cierta medida una disposición a ir a un nuevo proceso constituyente, pero no con las mismas reglas que articularon el proceso constituyente actual, que por algo es que se rechaza tanto el proceso como la propuesta, y que por otro lado hay cierta desconfianza a cómo se generó este proceso en función de los independientes, en función de la valoración que se daban a algunos contenidos,
pero también la valoración ciudadana que se hace del sistema político, del sistema institucional, que no solamente buscaron diluirse en esta propuesta de nueva constitución, sino que no tomaron en cuenta las iniciativas populares de norma, que la propia sociedad civil organizada les decía directamente a la Convención Constitucional que querían ver consagrado en el texto constitucional, pero al no coincidir con los prejuicios y las ideologías de los convencionales constituyentes, fueron rechazadas de plano, y ellos haciéndolo supuestamente en nombre del pueblo que dicen representar. Jorge, ¿coincides de que un nuevo proceso constituyente sería más amplio, que representaría de mejor forma a la sociedad chilena? Como planteaba Eugenio, el mecanismo de elección de la Convención Constitucional gozó de algunos privilegios para ciertos grupos que evidentemente provocaron una distorsión de la soberanía popular. ¿Ah? Por ejemplo, los escaños reservados para los pueblos originarios tenían 17 cupos en la convención, y por ejemplo, para tener un orden de magnitud, Nueva Zelanda, que es un país que tiene, digamos, un pueblo, digamos, maorí, que es muy significativo, y que siempre se cita el caso de Nueva Zelanda como un paradigma de una relación bien articulada desde el punto de vista institucional entre el pueblo originario maorí y el Estado. Tienen solo 7 representantes. ¿Ya? Si uno calculaba, por ejemplo, la cantidad de personas en Chile que poseen la calidad indígena, es decir, cuentan con un certificado validado por el Estado, y que son mayores de 18 años, y uno convertía ese número a escaños en términos proporcionales, debieran haber sido 8 escaños, digamos, y no 17. Incluso si uno usa el número de personas que, estando en el padrón indígena, sufragó, eso también equivale a un 5% del padrón electoral, que en Chile es del orden de 15 millones, y eso, si uno lo extrapola al número de escaños, habrían sido 7. Entonces, hay una evidente distorsión. Por otro lado, se empleó una regla de paridad, paridad de género, con el propósito de que el órgano constitucional tuviera un equilibrio paritario entre hombres y mujeres, que también implicó cierto ámbito de distorsión en las preferencias electorales. Y lo más curioso es que operó en términos inversos en la Convención Constitucional, porque mujeres electas a través del sufragio directo tuvieron que ceder sus escaños a hombres, con el propósito de que se produzca este equilibrio de algún modo, que es una distorsión, una corrección electoral ex post, con el propósito de instalar este concepto de paridad. Entonces, y por último, se permitió, o se abrió la posibilidad que de candidatos independientes se agruparan en torno a un proyecto común y pudieran agregar votación en el esquema de un sistema de cifra repartidora, que en Chile usamos el método D'Hondt. Y eso, por lo tanto, generó una fragmentación del cuerpo constitucional que impidió la construcción de grandes, digamos, bloques que de algún modo pudieran generar patrones de gobernabilidad y asegurar, digamos, condiciones idóneas para la búsqueda de acuerdos. Por lo tanto, para sintetizar, en general, evidentemente que en caso de que triunfe la opción rechazo y de algún modo los actores políticos relevantes, digamos, y la ciudadanía también esté dispuesta a ir hacia una nueva convención constitucional, obviamente que hay un diagnóstico muy certero respecto de los errores en términos de diseño institucional que provocaron el fracaso de esta propuesta. Por supuesto. Me queda un minuto y quiero hacerles la misma pregunta a ambos, así que son 30 segundos, es bastante rápido. Eugenio, iniciamos contigo. ¿Cuál es la solución para Chile? Porque en los últimos 2 años la imagen de Chile se ha visto deteriorada, de ese país que tenía la estabilidad política, que tenía una economía robusta, y hoy lo vemos como un país con una crisis política profunda. ¿Cuál es la salida? 30 segundos, Eugenio. Yo sé que es mucho pedir, pero
Vamos, Claro, yo tú creo puedes. que hablar de la salida o solución en 30 segundos es imposible, pero lo que sí podría decirte es que en función de la disposición que tiene la ciudadanía con respecto a que existe un proceso constituyente, por un lado, pero que por otro lado las comisiones de expertos participen en ello para saber qué es lo que se está analizando y qué es lo que se puede obtener precisamente de la sociedad civil para poder incorporarlo al debate y en función de ello articular una propuesta de constitución más, podríamos decir, no sé si decente, pero podríamos decir una propuesta de constitución que asuma el desafío que la gente pide precisamente del sistema político y del sistema institucional. Yo creo que una solución de corto plazo, pero que podría tener consecuencias, buenas consecuencias de mediano a largo plazo, es que esta nueva convención primero limite estos temas que comentaba Jorge, por un lado, y por otro lado, permita a los expertos participar en la construcción de lo que sería un texto para que tenga la mayor legitimidad posible. Jorge, contigo terminamos. 30 segundos. Es súper pretencioso pensar en una suerte de solución, pero yo creo que sí hay ciertas ideas que se han revalorizado, se han puesto de algún modo, han ganado vigencia. Por un lado, es la necesidad imperiosa de nuestra clase dirigencial de alcanzar acuerdos, ¿no? Nosotros experimentamos a contar del año 2019 un estallido donde, digamos, los liderazgos políticos como que tomaron una segunda línea y por lo tanto faltó ahí faltaron liderazgos que pudieran de algún modo encauzar en términos de un diseño institucional adecuado, etcétera, este proceso. Hoy día hay más conciencia de que las instituciones importan y que el diseño institucional no es trivial. Y que de algún modo las reglas en virtud de las cuales los escaños se transforman, o sea, los votos se transforman en escaños, no son inocuas, generan un impacto y un efecto. Y por otro lado, yo creo que es imperioso la necesidad de cerrar este ciclo constitucional, porque el país, insisto, está sometido a un constante estrés electoral. Hemos tenido 7 elecciones en los últimos 2 años. Hay mucha incertidumbre en términos del riesgo país, digamos, de la estabilidad económica. Obviamente que un inversionista extranjero no está dispuesto a invertir en un país que constantemente está sometiendo sus reglas, digamos, a potenciales cambios. Y por lo tanto, yo creo que hay ánimo de hacer un mejor diseño institucional, de encauzar este proceso hacia un buen puerto para, digamos, cerrar esta etapa y retomar la larga tradición republicana de Chile, que es un país, digamos, con estabilidad, con una clase política que es capaz de alcanzar acuerdos y ofrecer paz y gobernabilidad. Muchísimas gracias a ambos. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, quedaron muchas preguntas en el tintero, pero de verdad muchas gracias por su análisis y le deseamos mucha suerte al pueblo chileno este 4 de septiembre. Y a ustedes muchas gracias en casa. Nos vemos la próxima semana.